Bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Hispànicos en la Modernidad, de la Universitat de les Illes Balears. Empezamos. Si os decimos María Antonieta, seguro que todo el mundo la ubica, porque es una de las reinas más conocidas de la historia, es un referente de la moda, se han hecho series, películas, hay libros publicados sobre ella, novelas, biografías. Y bueno, es el tema que vamos a tratar hoy y vamos a empezar viendo quién había detrás de este nombre, de María Antonieta. Bueno, efectivamente, yo creo que si hablamos de María Antonieta, todo el mundo por lo menos se hace una idea, gracias, como has dicho, al cine, la televisión. De hecho, es que es una marca comercial. Si tú vas a París, tienes una ruta de María Antonieta, tienes Versalles, la prisión, la conserjería, todo. Es decir, hay todo un merchandising de María Antonieta. Pero también es un personaje, yo creo, que hay que rascar un poco para descubrir quién fue esta reina, ¿no? ¿Qué la hizo tan especial? Bueno, tenemos que empezar en primer lugar, nos tenemos que trasladar a Austria, al Sacro Imperio Romano, donde la emperatriz María Teresa daba a luz a su 15ª hija. O sea, esta señora estaba ya más que curtida en el tema de... Había pasado por 15 partos. O sea, estamos hablando de una trayectoria, ¿no? María Teresa siempre fue una emperatriz un poco inusual, en el sentido de que empieza a tener como un poco de espíritu burgués. ¿Qué me refiero con esto? Era tradición que a las emperatrices del Sacro Imperio, y en general a las reinas, yo creo, estuvieran asistidas en el parto y que hubiera testigos. Es decir, que la corte estuviera presente cuando naciera el hijo. Eso a María Teresa no le gustaba. Y ella rompe esa tradición y se acostumbra a tener a sus hijos en la intimidad. Eso será un espíritu un poco que se llame esa cultura burguesa, la intimidad, etc. Esto será muy típico del siglo XIX. Como digo, María Antonieta nace en la corte austríaca, es hija de la emperatriz María Teresa y del emperador Francisco I. Y, claro, cuando tienes a 14 hermanos por delante, pues es difícil que te hagan caso. Y si encima tus padres son los emperadores, pues más complicado todavía. Era normal que la crianza de los hijos pues estuviera a cargo de ayas, de maestros, etc. Y María Antonieta pues se crió como se criaba una archiduquesa del Sacro Imperio, es decir, tuvo una formación, aprendió idiomas, etc. ¿Qué ocurre? En aquella época, como podéis imaginar, lo importante de ser archiduquesa era el valor que suponías en un matrimonio. Es decir, la idea era casarte, eso era obvio. Claro, entonces es una época en la que Europa está un poco convulsa, es decir, es una época de guerras en la que las grandes potencias, que en esta época pues tenemos Inglaterra, la Francia de Luis XV, la Prusia, el reino de Prusia, que cada vez está asumiendo más fuerza. Prusia está, para que os hagáis una idea, es parte de la Alemania oriental. Obviamente Rusia, hablamos de Catalina la Grande, es toda esta época, ¿no? Una época de guerras. De hecho, el siglo XVIII creo que es el siglo que más guerras ha tenido. A lo mejor no las más mortíferas, pero numerosísimas guerras. Entonces es una época en la que también se están planteando muchos pactos matrimoniales. Y uno de esos pactos fue el que prepararon la emperatriz María Teresa y el rey de Francia, Luis XV. Luego hablaremos un poco de quién es este señor, la corte a la que vendría María Antonieta. Entonces se pacta el final de la contienda de las guerras entre esos dos países y se sella con una alianza matrimonial. ¿Cuál? Luis XV pondría a su nieto, que es el heredero al trono, Luis Augusto, y María Teresa pondría a su hija, María Antonieta. Y de esa manera se sellaría un pacto de matrimonio. Bien. Cuando una archiduquesa tenía que prepararse para el matrimonio, tenía que imbuirse de la cultura del país al que iba. Y Francia no era poca cosa. Es decir, Francia era la que marcaba la pauta, yo diría mundial casi, vamos a decir europea para quedarnos un poco tranquilos, pero el idioma, la moda, la cultura, la sofisticación, el arte, Francia era la que marcaba un poco la pauta a seguir. Entonces María Antonieta pues tenía que aprender francés, tenía que aprender pues todo, los bailes, tenía que saberse, claro, quién era la familia real que la iba a acoger. Entonces es curioso porque la formación de una archiduquesa
va encaminada, es importante porque parece que se desprovee de política, porque ella tiene una función. ¿Y la función cuál es? Esto lo hemos visto muchas veces. Es ofrecer un heredero. Es una concepción de la mujer que obviamente, por suerte, hemos dejado atrás, pero que marcaba la historia de Europa. Es decir, una princesa tenía una función y esa función se le metía en el coco. Es decir, ella crecía sabiendo cuál era su objetivo vital. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque veremos que cuando María Antonieta esté en la corte de Francia, ese objetivo casi la traumatizará durante 10 años. 10 años en los que no consiguió, como si fuera responsable solo, dar un heredero al trono de Francia, ¿no? Lo importante es que María Antonieta va creciendo, en su familia, pues, como vemos, tenía muchos hermanos. Uno de sus hermanos mayores, el heredero al trono, José, la adoraba, siempre fue... María Antonieta fue como su hermana, su cariñito, digamos, ¿no? Luego había otras hermanas con las... Por ejemplo, su hermana, otra hermana, Carlota, María Carolina, que sería reina de Nápoles, también fue muy querida con María Antonieta porque tenían edades similares, entonces escribieron en el futuro, etc. Entonces María Antonieta crece en una corte muy distinta de la de Versalles, una corte en la que hay una gran familia, en la que María Teresa, a pesar de que es una familia disfuncional, porque lo es, se preocupa por sus hijos, vigila su crecimiento, vigila su desarrollo. Ella con su marido, con Francisco, pues intentaban tener una relación, a pesar de que Francisco pues tenía sus cosas, como en aquella época, pues intentaban como ser una familia unida, etcétera. Claro, esto ella no lo verá en la corte de Versalles, ¿no? Pero lo importante, como digo, es que María Antonieta, siendo todavía muy joven, se prepara para el gran momento de su vida, porque uno de los mayores honores que había era ser reina de Francia. Nos trasladamos ahora a la corte francesa y cómo era la familia real francesa. En aquella época, el rey de Francia era Luis XV y reinaba desde Versalles. Versalles ya se había consolidado, supongo que habréis estado muchos de vosotros, en ese palacio majestuoso, un palacio que está situado fuera de París. Esto es muy importante, sobre todo de cara a la Revolución Francesa. Ese palacio estaba a unos 13 kilómetros en el pueblo de Versalles y estaba alejado de París, como digo, con lo cual eso aislaba a la familia real de alguna manera un poco de los asuntos de París. No estaba es como por ejemplo en España, los reyes españoles estaban muy conectados con la ciudad de Madrid porque el Palacio Real, primero el Real Alcázar y luego el Palacio Real, estaban en pleno centro de Madrid al final. Entonces, claro, en este caso no, la familia real francesa desde época de Luis XIV se traslada a Versalles y hace de Versalles su corte permanente. La corte de Luis XV, como digo, era una corte envidiada en todos los niveles, a nivel de moda, a nivel de arquitectura. Muchos reyes de Europa imitarán a Versalles. O sea, tenemos Catalina la Grande, que crea sus palacios de recreo, la emperatriz María Teresa, Carlos III de España, todos los reyes al final, tenemos por ejemplo los reyes de Prusia, que también se crean en Potsdam sus propios palacios. Al final la idea era imitar al rey de Francia. Lo que ocurrió con la familia de Luis XV es que era una familia todavía más disfuncional, ¿de acuerdo? Luis XV pierde a su hijo y al final tiene a su nieto, que es el heredero al trono, Luis Augusto. Por otro lado, Luis tendrá otros hermanos que serán importantes de cara al futuro, sobre todo a nivel de historia, a nivel políticamente. Y por otro lado, Luis XV tenía a 3 hijas que no había casado, la llamaban mesdames, ¿no? Eran
pues 3 mujeres solteras que vivían en Versalles. Eran famosas porque eran muy criticonas, muy despiadadas con la corte en general. Entonces podemos imaginar que es una corte un poco pues extraña, ¿no? Una familia real extraña. ¿Por qué? Porque está el rey de Francia, sus hijas, sus nietos, y luego por supuesto están las amantes. Luis XIV no es que instaure el tema de las amantes, había habido amantes, pero Luis XIV las dotó en su momento de una posición oficial. Entonces Luis XV, ¿qué hace? Recupera esa función y sus amantes serán famosas, como Madame de Pompadour, y en este caso la que había ahora era Madame du Barry, que eran amantes oficiales del rey. Tenían una posición en la corte, unos apartamentos, una asignación. Claro, esta corte es muy distinta de la de María Antonieta. Y por supuesto es una corte en la que los excesos de todo tipo eran moneda de cambio. Es decir, fiestas, juego, bailes. Podéis imaginar lo que era eso, ¿no? Es una corte, como digo, en la que cada persona jugaba un papel, en la que la nobleza, que eso es importante, la gran nobleza, los príncipes, vivían en Versalles, vivían con el rey en palacio. Y eso es importante, ¿por qué? Porque era una corte numerosísima, llena de personas. Entonces, es una corte, como digo, en la que la superficialidad, el artificio, también la conspiración, todo eso jugaba un papel importante. Y tú tenías que aprender a moverte en esa corte, ¿no? Entonces, en 1770 llega María Antonieta a la frontera francesa y es allí donde conocerá a su suegro, aunque es el abuelo de su futuro marido, y a Luis Augusto. Hablando de Luis, del joven Luis, Luis no era para nada el prototipo de perfecto esposo. No era apuesto, no era apasionado, o sea, no tenía mucha capacidad de empática, digamos, de ponerse en el lugar de otra persona. Era un chico que había crecido sin cariño, porque al final, como hemos dicho, las familias reales no se marcaban por ofrecer cariño a sus vástagos. Tampoco había mostrado gran habilidad política cuando era joven, es decir, no parecía tener grandes intereses en el trono. A él lo que le gustaba, por ejemplo, mucho era la caza, le encantaba salir a cazar, era una de sus pasiones, y le encantaban los relojes. Todo lo que fueran manualidades le flipaba. Entonces, pues Luis al final, pues como muchos príncipes, en este caso el Delfín, acepta su matrimonio como lo que es, pues una obligación, y su mujer, pues será para él, bueno, esa chica con la que me tengo que acostar cada noche, dormir, y poco más. Claro, María Antonieta llega siendo pues una cría al final, llega a una Francia muy distinta, empieza el primer choque cuando se le obliga a renunciar, no solo renunciar a sus derechos al trono austriaco, renunciar a todo, o sea, sus vestidos, todo lo que ella trae consigo de Austria, lo tiene que eliminar, ¿no? Incluso, claro, su francés, que tiene ese acento alemán, no gusta tampoco. Lo encuentran muy provinciano, muy vasto, ¿no? Entonces ella llega a una corte y al principio, claro, le viene un poco grande, porque ella tiene que aprender a ser una delfina. Eso significa adoptar los modos. Culpamos a María Antonieta de ser derrochadora, de ser artificial, pero es que era lo que se esperaba de una futura reina de Francia. Es decir, si nosotros vemos a las reinas de Francia, en general, ellas tenían que cumplir un papel. Y su papel no era solo conceder un heredero, también que, digamos, marcar unas pautas que seguiría la nobleza, las damas de la corte, al final. Y María Antonieta se entregará, y de hecho de algún modo se la obligará a cumplir este papel. Hay que tener en cuenta que la última reina de Francia, María Leczinska, que era la esposa de Luis XV, que era una reina que fue conocida por no ser tan exagerada en esto, hacía muchos años que había muerto. O sea, la pauta la habían marcado las amantes del rey. Entonces ahora María Antonieta llega, es una chica joven, una chica inexperta, que no tiene ni idea del mundo al final, porque nunca ha salido de Viena, de pronto se encuentra con esta corte y comienza a introducirse. Y no se le da mal. Vuestra Majestad es muy amable al querer interesarse por mí y hasta al querer saber cómo pasó el día. Entonces le diré que me levanto a las 10, a las 9 o a las 9:30, y habiéndome vestido hago mis oraciones de la mañana, luego desayuno y luego voy a ver a mis tías, donde suelo encontrarme con el rey. Luego a las 11 voy y me peino. Al mediodía se llama a la sala y allí pueden entrar todos. Me pinto los labios, me lavo las manos delante de todos y luego salen los hombres y se quedan las mujeres, y me visto allí delante de ellas.
Al mediodía es misa, y si el rey está en Versalles, voy con él, mi marido y mis tías. Si no está allí, voy solo con el delfín, pero siempre a la misma hora. Después de la misa comemos juntos delante de todos, pero eso acaba a la 1:30 porque los dos comemos muy rápido. De allí voy con el delfín, pero si tiene negocios vuelvo a casa, leo, escribo o trabajo, porque estoy haciendo una chaqueta para el rey, que no avanza mucho, pero que yo espero que con la gracia de Dios se acabe en unos años. A las 3 vuelvo a casa de mis tías, donde viene el rey a esa hora. A las 4 viene a mi casa el abate, y a las 5 todos los días el maestro de clavicémbalo, hasta las 6. A las 6:30 casi siempre voy a ver a mis tías, cuando no doy un paseo. A las 9 cenamos, y cuando el rey no está, mis tías vienen a cenar con nosotros. Pero si el rey está, vamos después de cenar a su casa. Esperamos al rey, que suele aparecer a las 10 menos cuarto, pero mientras espero, me coloco en un gran sofá y duermo hasta la llegada del rey. Si el rey no está, nos acostamos a las 11. Ese es todo nuestro día. Ella tiene una asignación, como delfina se le da una asignación, y comienza pues a apostar, a jugar, va al teatro, participa de las fiestas, cosa que no hace su marido, Luis. Empieza a hacerse su círculo de amigas que serían criticadísimas en el futuro, como la princesa de Lamballe, por ejemplo, o después la condesa de Polignac. Estas dos serán sus grandes amigas. Entonces María Antonieta pues comienza a introducirse en esa corte. ¿Qué ocurre? Que ella tiene un hándicap desde el principio, y es que no consigue quedarse embarazada. Nadie sabe qué pasa, pero los meses van pasando y María Antonieta sigue sin quedarse embarazada. Las cartas que su madre le envía desde Viena insisten en que María Antonieta debe hacer lo imposible, porque se la responsabiliza a ella. Esto es importante. O sea, a Luis Augusto nadie le decía, chico, ¿qué pasa contigo? ¿Va bien la cosa o no? Es a ella se la insiste, porque a las mujeres de aquella época se las responsabilizaba. Cuando había esterilidad en un matrimonio, se miraba siempre hacia la mujer, no se miraba hacia el hombre. Esto lo hemos visto con muchos reyes. Cuando hablamos de María Luisa de Orleans, o sea, al final se mira siempre hacia la mujer, se la responsabiliza en aquella época. Y eso será una losa que perseguirá a María Antonieta. Luego hay otro problema. Los hermanos del rey tienen esposas, y esas esposas empiezan a tener hijos. Por ejemplo, Artois, que era el pequeño, el futuro Carlos X, su mujer se queda embarazada y da a luz un hijo. ¿Qué ocurre? De pronto, cada vez que nace un heredero, la gente se vuelve loca en Versalles, y eso es un golpe para María Antonieta. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene que tener, es decir, la delfina es la que tiene que tener el heredero. Claro, mi cuñada ha tenido un heredero, yo no, ya no me gusta tanto, ¿no? Entonces, esto, como digo, será una losa que perseguirá a María Antonieta durante sus primeros años. Luego hay otro problema. María Antonieta es una niña, es una adolescente, y a veces comete errores. Uno de sus primeros errores ocurrió con la amante del rey, con la du Barry. La du Barry, esto si habéis visto la película de Sofía Coppola se ve perfectamente. La du Barry era una mujer a la que le costaba adaptarse a las extravagancias de Versalles, es decir, los modales no... Que de hecho, voy a hacer un paréntesis, van a sacar una película ahora de Johnny Depp haciendo de Luis XV con la du Barry, por si la queréis ver. Entonces, ¿qué ocurre? Que María Antonieta hace una serie de desplantes a la du Barry, se niega a saludarla, por ejemplo. Claro, en aquella época no saludabas a alguien y eso era un escándalo inmenso. ¿Qué ocurre? Sobre todo su madre, a través de Choiseul, que era un ministro, que intentó ayudar a María Antonieta pues a intentar adaptarse, insisten en que por favor le muestre alguna muestra de afecto a la du Barry. Entonces hay una recepción en palacio en la que el rey está situado junto a su amante y van pasando los nobles y saludan a la pareja, al rey y a su favorita. Entonces María Antonieta, la anécdota cuenta que se pone delante de ella y le dice algo así, ¿no? Más o menos. Hoy hay mucha gente en Versalles. Y la favorita le dice, es cierto. Ya está. Con esto ya la favorita estaba contenta, Luis XV estaba contento y ya pues salían del paso. No puedo callarme más después de la conversación de Merci y de todo lo que te ha dicho que el rey deseaba y tu deber exigía. Te atreviste a contrariarle. ¿Qué buena razón puedes alegar? Ninguna.
no debes tratar ni ver a Dubarry desde otro ojo que el de ser una dama admitida por la corte y sociedad del rey. Eres su primera súbdita, le debes obediencia y sumisión. Tienes que ser el ejemplo para la corte, para los cortesanos, de que se cumplan los deseos de vuestro amo. Si te exigiera bajeza y familiaridad, ni yo ni nadie podría aconsejarlos. Solo una palabra indiferente, ciertas miradas, no para la dama, sino para tu abuelo, tu amo, tu benefactor. Pero el problema del hijo seguía sin resolverse. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, Luis XV dice, vamos a ver, ¿qué les pasa a esos jóvenes? O sea, Luis XV, que encima se presenta como el gran apasionado, el gran amante, ¿no? Que tiene amantes, etc. No entiende qué está pasando. Entonces envía a su médico para que vea qué es lo que ocurre. París, 25 de febrero de 1770. Sagrada Majestad, todavía no ha ocurrido nada en relación con los proyectos que el delfín parecía haberse formado de vivir con la delfina en la intimidad que implica su unión. Confesó a la delfina que el día después de su boda había tenido la intención de consumar su matrimonio, pero que en un momento de miedo lo había detenido y que este miedo había aumentado desde entonces. Esta conducta, que depende únicamente de la moral, es sin embargo inexplicable y molesta. Trato por todos los medios posibles de quitar de la mente de la señora archiduquesa cualquier reflexión sobre este objeto, presentándole solo los aspectos bellos de su posición, es decir, la certeza de ser amada por el príncipe su marido y de tener su confianza. La salud de su Alteza Real es perfecta, su cara luce más hermosa, y ahora observa con bastante cuidado todo lo que se refiere a la limpieza y el adorno. Viena, 1 de diciembre de 1773. Conde de Mercy. Por la situación de mi hija frente al delfín, veo con pesar la demora en el cumplimiento de mis deseos. Es solo la esperanza de algún feliz cambio lo que me hace soportar este retraso con menos impaciencia. Versalles, 18 de abril de 1773. El delfín ha respondido muy bien al doctor Lasson en las distintas conversaciones que mantuvieron. Está bien constituido, me ama y tiene buena voluntad, pero es negligente y es perezoso salvo cuando va de cacería. Sin embargo, conservo la buena esperanza. Schönbrunn, 29 de agosto de 1773. El correo me ha dicho que te ha visto correr a caballo en una cacería. Espero que no haya sido durante tus reglas. A esta hora, cuando creo que ya eres mujer, esto no me resulta indiferente, y si yo fuera el rey, te impondría moderación en tal ejercicio. La reina de Portugal ha dejado de tener hijos y se lo atribuyen a esta causa. Schönbrunn, 3 de octubre de 1773. He disimulado todo lo posible al advertir que no existía entre vosotros la idea de matrimonio, pero ahora, cuando tú me señalas que todo está en regla, no puedo callarme y tú estás obligada a realizarte. Una mujer casada jamás puede responder por no estar embarazada y nunca hay más peligro que las 4 primeras semanas. No se puede saber siquiera si se está o no. Me extiendo sobre este punto no para asustarte, sino para espabilarte, y para que pienses seriamente en ese ejercicio, que si continuáis viviendo juntos como marido y mujer, no conviene para nada. 17 de octubre de 1773. Aunque la intimidad de la archiduquesa con el delfín continúa, todavía no hay indicios de embarazo. Pero como no pierdo la esperanza ante la expectativa de este acontecimiento tan deseable, nunca dejo de insistir a la delfina, incluso llegando a importunarla, cuán necesario es para ella moderar su ejercicio a caballo. Es cierto que su Alteza Real lo practica con precaución, pero espero que la proximidad del invierno interponga aún más obstáculos a esta peligrosa diversión. En mi última audiencia con la delfina, se dignó a confiarme una entrevista muy interesante que había tenido con el delfín. Se trataba de la próxima llegada de la condesa de Artois, y de la sensación que causaría en la corte y en el público si esta princesa quedara embarazada antes que la archiduquesa. El delfín fue el primero en hacer algunas reflexiones sobre esto, y abrazando a la delfina le dijo: ¿pero yo te gusto? Su Alteza Real le respondió: sí, y no puedes dudarlo, te amo sinceramente y te estimo aún más.
El joven príncipe pareció muy conmovido por este comentario. Realizó las caricias más tiernas a la archiduquesa y le dijo que a su regreso a Versalles reanudaría su dieta y que esperaba que todo saliera bien. París, 12 de noviembre de 1773. No dudo que la Delfina le explicará a vuestra majestad todo lo que pueda tener que ver con las esperanzas de embarazo, pero parece que este feliz acontecimiento no se dará tan pronto como se desearía. Viena, 3 de enero de 1774. Conde de Merci. La frialdad del Delfín, un joven marido de 20 años hacia una mujer bonita, me resulta inconcebible. A pesar de todas las afirmaciones de su facultad, aumentan mis sospechas sobre la constitución física de este príncipe. Cuento casi únicamente con la intervención del emperador, quien a su llegada a Versalles tal vez encuentre el medio de inducir a este marido indolente para cumplir mejor con su deber. El médico tampoco sabe bien qué es lo que está pasando. Lo importante es que María Antonieta va creciendo, el tiempo va pasando, ella no se consigue quedar embarazada, luego veremos cómo acabará esto. Y en esta época una epidemia de viruela empieza a afectar a París, como las epidemias como viruela, etcétera, eran muy comunes en esa época. En esa época empezaban a hacerse las primeras inoculaciones, que son como el antecedente de la vacunación, pero la viruela mataba a cientos y miles de personas en Europa en aquella época. Y llegó hasta el propio rey de Francia, hasta Luis XV. Luis XV enferma y es entonces cuando se prevé que el rey va a morir y el heredero al trono, Luis XVI, está ya preparado. Se despide a la Dubarry, a la amante, y Luis XV muere, finalmente, después de un largo reinado. El reinado de Luis XV fue un reinado larguísimo. Y es entonces cuando se inaugura un nuevo reinado y, sobre todo, una corte joven. ¿Y cómo ocurrirá este milagro y finalmente se quedará embarazada? Su hermano José llega a la corte de Francia, ellos ya son reyes de Francia, Luis XV ya ha muerto, y ya llevan un par de años como reyes y siguen sin tener un heredero. Entonces su hermano José, en parte azuzado por la madre, por María Teresa, va a la corte para ver qué es lo que ocurre. Y es entonces cuando él descubre que en realidad lo que le ocurre a Luis es que tiene fimosis y que cuando intenta acostarse con su mujer, pues se ve que o le hace daño o no puede, etcétera. Entonces al final se le practicará esa intervención muy sencilla y al poco tiempo María Antonieta se quedará embarazada. Lo ideal en Francia, me sabe mal decirlo así, pero a nivel político era tener un varón. En Francia todavía más. ¿Por qué? Porque en Francia estaba la ley sálica que prohibía a las mujeres heredar el trono. Las mujeres solo podían transmitirlo. Podían o ejercer de regentes, es decir, gobernar durante una minoría de edad o la ausencia del rey, o transmitir el trono, pero nunca heredarlo. No podían ser, no hay reinas de Francia, o sea, reinas propietarias. Entonces, su primera hija, María Teresa, es una niña. Entonces, bueno, es como agridulce un poco, ¿vale? Finalmente después tendrá un segundo hijo, que es el Delfín, Carlos, que será ya el gran momento, será cuando María Antonieta... Hay que tener en cuenta lo que debe ser para una mujer del siglo XVIII esa idea de que has cumplido, entre comillas, ese objetivo vital, ¿no? O sea, porque te lo metían desde pequeña, es decir, tú crecías sabiendo que tu objetivo en la vida era ser madre. Es que es muy fuerte. O sea, hoy en día en nuestra sociedad es difícil de contemplar, ¿no? Pero en aquella época la corte castigaba a las reinas que no podían cumplir esa... Porque claro, hubo muchas reinas que no pudieron, o porque, pues, por propia esterilidad de la mujer, o por esterilidad del marido, o por mil cosas, y fueron castigadas. O sea, socialmente fue una losa que pesó sobre estas reinas. Finalmente María Antonieta tendrá hijos, creo que tuvo 4, si no voy equivocado, pero le sobrevivieron 2, María Teresa y Carlos.
La vida de María Antonieta en Versalles pues es una vida muy parecida, con algunas diferencias que la reina se ocupó de introducir, pero muy parecida a la que se exigía de una reina al uso. Es decir, María Antonieta pues era la primera en las fiestas, la que tenía que dar ejemplo al final, la que participaba en los bailes, luego en las fiestas de juego, le gustaba mucho apostar, etcétera. También fue una reina que le gustaba mucho participar ella misma en obras de teatro. Ella organizó obras de teatro en el pequeño teatro de Versalles. Y luego tuvo algunas excentricidades, lo podemos llamar así, que no eran tan comunes. Por ejemplo, la vida en Versalles era agotadora. Porque era agotadora. Hay que pensar que Versalles, donde vivía toda la nobleza, la alta nobleza de Francia, yo creo que todavía tenía menos intimidad. ¿Qué ocurre? Que María Antonieta buscaba formas de tener intimidad. Una de ellas fue, por ejemplo, utilizando el Petit Trianon, que fue un pabellón construido, creo que si no me equivoco, por Luis XV para una de sus amantes, que fue la Pompadour, que fue una de las más importantes. Esa será la corte de María Antonieta. Allí ella irá con su círculo, con la princesa de Lamballe, con la Polignac y con su amante, porque María Antonieta tuvo un amante, el conde Fersen, Hans Axel de Fersen. ¿Qué ocurre? Que en esta corte es una corte más distendida, en la que se dedican pues a beber, a recitar, a jugar, a juegos. Por supuesto habrá relaciones sexuales, porque hay muchos cuartos, ahí pues, era un descalabro todo eso. Y es una corte, como digo, mucho más distendida, y eso a Luis le venía bien también. Hay que tener en cuenta que a Luis le encantaba la caza. ¿Qué significa esto? Que Luis madrugaba mucho. Se levantaba muy temprano para ir a cazar, cuando salía el sol. A su esposa eso no le hacía ni gracia. Entonces los reyes finalmente consiguen tener esferas separadas, los dos están contentos y no hay ningún problema. Eso es una parte de la vida. Luego también María Antonieta tuvo como admiración por el mundo campestre. Esto no es algo atípico. ¿Por qué? Es la época en la que vemos esos grandes cuadros bucólicos que salen esos países, el costumbrismo francés, ¿no? Esos cuadros que salen, esos pastorcillos súper limpios, paisajes ideales, las Arcadias, que eran esos paisajes imaginarios fantásticos. Claro, María Antonieta quería tener su granjita. No era una granja de la época, ¿vale? Todo limpio, sus muselinas con esos vestiditos blancos. Claro, se hacía leche, recogían los huevos de las gallinas. Entonces todo era como muy bucólico, muy infantil, ¿no? Hay que verlo desde una perspectiva, también una perspectiva de aislamiento, porque María Antonieta vivía aislada. Los reyes cada vez iban menos a París, y si iban a París iban al teatro, iban a la ópera, etc. O sea, su contacto con el pueblo era mínimo, cero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la corte de María Antonieta es una corte, como digo, pues muy de disfrute, muy bucólica, muy amigable. Por supuesto, habrá muchos comentarios. Porque claro, habrá nobleza que se verá marginada de esa corte. Y eso llevará a que se inventen bulos. Por ejemplo, empieza a correr el rumor de que mantiene relaciones sexuales con sus favoritas, Lamballe y Polignac. Obviamente son rumores infundados, pero eso empieza a aparecer en las gacetas de París. Es decir, el pueblo empieza a escuchar que la reina de Francia, que encima era austríaca, hay que tener en cuenta la importancia que tiene el origen de las reinas, de dónde provienen, sobre todo si era una nación en conflicto. En este caso no lo era tanto, pero los franceses miraban con desprecio hacia todo lo germano, ¿no? Tanto el reino de Prusia como el Sacro Imperio, todo lo germano les parecía como muy provinciano. Entonces a María Antonieta pues obviamente la atacaban mucho en ese sentido. También hay que tener en cuenta que en esta época la reina se convierte en una gran precursora de la moda. Es decir, esto era normal, la reina marcaba la moda, lo que llevaba la reina era lo que llevaban las nobles. Y en el caso de María Antonieta se ve más claro todavía, los peinados. Esto que sale en la película de Coppola, que se ven esos peinados de pisos, ¿no? Que le ponen pajaritos y todo esto ocurría. Obviamente ella no era la única dama noble, en este caso reina, que lo hacía. Hay grandes personajes de esa época que obviamente, por ejemplo, tenemos la duquesa de Devonshire, que es la de la película de la duquesa, que ahora no me acuerdo cómo se llama esta actriz. Keira Knightley. Keira Knightley.
ella fue otra gran... De hecho, se conocieron María Antonieta y la duquesa, sí, porque ella hizo un viaje a Francia y visitó la corte de Versalles. Y se admiraron mutuamente, porque eran dos grandes precursoras de la moda, ¿no? Entonces, María Antonieta en esta época se convierte en un gran referente para otras reinas también. Otras reinas miran a la reina de Francia y la quieren imitar. Encargan vestidos a las modistas de París, etcétera, ¿no? Por supuesto, María Antonieta no quedó desligada de la política. Las reinas tenían canales extraoficiales para ejercer la política, ¿no? En este caso, la reina comienza a participar. Había como distintos bandos alrededor de Luis XVI. Y uno de ellos era como el bando más autoritario o el más marcadamente absolutista, ¿no? Era el que quería reforzar la autoridad del rey. Esto se verá muy claro durante la Revolución Francesa. Pero María Antonieta compartirá, pues, veladas, etcétera, con su cuñado, con el conde de Artois, que era el más joven, con su cuñada, y comenzarán a configurarse como un partido más reaccionario a lo que ocurrirá después, que es la Revolución. En esta época también se producirá un escándalo que no solo pesará sobre el futuro de María Antonieta, sino que también pesará como una losa sobre la propia vida de ella de cara al futuro, que es el escándalo del collar. Este escándalo, hasta épocas recientes en las que se escribieron biografías modernas sobre María Antonieta, se atribuía a la propia reina y de hecho fue utilizado para desacreditarla. ¿Qué es lo que ocurre con este escándalo del collar? Bien, esto ocurre más o menos, si no me equivoco, en 1785, 4 años antes de la Revolución. En aquella época, mucha gente quería ganarse el favor de la reina, porque sabían que la reina tenía su influencia sobre el rey. María Antonieta sabía manejar muy bien a Luis. Luis era una persona muy dócil, tanto para sus ministros como para la propia reina y sus hermanos, y por lo tanto, ganarse a un miembro del círculo del rey era importante. Bien, entre estos estaba el cardenal de Rohan. El cardenal de Rohan era uno de los clérigos más importantes de Francia y no tenía buenas relaciones con la reina. La reina y él habían chocado varias veces, entonces el cardenal estaba desesperado por ganarse el favor de la reina. En esta época aparece una aventurera, una muchacha que era de bajos fondos, digamos, pero que provenía de los Valois. Los Valois fueron una familia francesa que reinó en Francia. Antes de los Borbones estaban los Valois. Esta aventurera, que se apellidaba Lamotte, tenía el sueño de convertirse en miembro de los círculos versallescos, ¿no? Entonces, a pesar de que es una mujer de bajos fondos, en el sentido de humilde, consigue aprovecharse de esa ascendencia que tiene, ¿no?, de los Valois, y se infiltra en los círculos del Palacio de Versalles. Y su objetivo es la reina. Quiere entrar en el círculo de la reina. Se acerca a los Polignac, a la duquesa de Polignac y su marido, a la condesa, de Polignac, y, claro, Rohan ve que esta señora está, o parece estar, en el círculo de la reina. Es entonces cuando se acerca a ella y le pide, por favor, que le haga de intermediaria. Esta muchacha y su marido se aprovechan precisamente de la situación para sangrar al cardenal y sacarle dinero, ¿no? Entonces intentan aprovecharse precisamente de todo el asunto. ¿Qué ocurre? Llega un punto que el cardenal le dice: oye, yo no estoy viendo progresos. Y es ahí cuando aparece el escándalo del collar. Este collar famoso, del que creo que no se sabe dónde está, no lo sé, creo que no se tiene... no se sabe dónde está, claro, ahora lo estoy pensando, porque se despedazó, luego hablaremos de él. Este collar fue fabricado por orden de Luis XV como un regalo a su amante, a la Dubarry. ¿Qué ocurre? Que cuando muere Luis XV, los joyeros se encuentran con ese collar que no saben qué hacer con él. Un collar de 2 millones de libras. Entonces, esta mujer, Jeanne Valois de Lamotte, se entera de la existencia del collar y va a los joyeros, y cuando ve el collar se queda fascinada. Y entonces prepara toda una estafa. Una estafa en la que se verán implicados el cardenal de Rohan y la propia reina, todos ellos sin saberlo. Lamotte le dice al cardenal que ella puede interceder ante la reina, pero que la reina quiere una prueba por parte del cardenal. Entonces le pide, o sea, todo esto la reina no sabe nada, esto es una estafa, como digo. Lamotte le dice, en nombre de la reina, entre comillas, que el cardenal consiga
hacerse con ese collar y la reina como que le irá devolviendo el dinero, ¿no? Es decir, que el cardenal asuma el pago del collar y la reina pues irá... Porque, a ver, 2 millones de libras no se pagan de una vez, hay que ir pagándola poco a poco, ¿no? Entonces el cardenal lo ve todo perfecto. ¿Qué ocurre? Que ese collar jamás llega a la reina. ¿Por qué? Porque la Mot y su marido se hacen con el collar y empiezan a quitarle las piececitas, los diamantes del collar para venderlos y así hacerse una fortuna. ¿Qué ocurre? Que en París empiezan a circular esos diamantes, la policía de París detiene a los... porque al final se descubre que todo es una estafa por parte de ellos. ¿Qué ocurre? Que María Antonieta piensa, porque claro, se acusa a la reina de haber intentado gastar 2 millones... Bueno, en este caso se rebajó a 1.600.000 libras, que bueno, es un dineral también. Se acusa a la reina de haber intentado gastar ese dinero en el collar. María Antonieta va a su marido y le dice, oye, yo no tengo nada que ver. Ella cree que es el cardenal que la está intentando incriminar, porque recordemos que no se llevaban bien. El cardenal dice que la culpa es de la otra, pero al final lo importante, lo que os tiene que dar claro es que todo enfanga a la reina de Francia. Es decir, ese collar se creerá que en realidad, durante mucho tiempo, que fue la propia María Antonieta la que a la hora de la verdad dijo, yo no quiero saber nada. Pero esto fue un encargo que se hizo de Luis XV, en el cual ella no tuvo nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, ese collar se utilizará, esa estafa del collar, el asunto del collar, que de hecho hay una película también sobre esto, se utilizará como uno de los grandes asuntos que perjudicaron la propia imagen de María Antonieta. ...22 de agosto de 1785... Ya te habrás enterado, mi querido hermano, de la catástrofe del cardenal de Rohan. El cardenal accedió a comprar en mi nombre, y usando una firma que él creía que era mía, un collar de diamantes de 1.600.000 francos. Él afirma haber sido engañado por Madame Valois de la Mot. Esta intrigante de la más baja estofa no tiene lugar aquí y nunca ha tenido acceso a mí. Lleva 2 días en la Bastilla, y aunque en su primer interrogatorio admitió haber tenido relaciones con el cardenal, niega rotundamente haber tenido parte alguna en el negocio del collar. Observa que los artículos del mercado están escritos de puño y letra del cardenal, al lado de cada uno la palabra aprobado, con la misma letra que firmaba en la parte inferior María Antonieta de Francia. Se presupone que la firma es de la llamada Valois de la Mot. Se ha comparado con cartas que ciertamente están escritas por su mano. Nadie se molestó en falsificar mi letra, porque no se parece en nada a ella, y nunca he firmado de Francia. Es una extraña novedad a los ojos de este país querer suponer que yo hubiera podido querer darle un encargo secreto al cardenal. Los ministros no supieron nada al respecto hasta que el rey llamó al cardenal y lo interrogó en presencia del guardián de los sellos y el barón de Breteuil. Yo también estuve allí, y me conmovió mucho la razón y la firmeza que el rey puso en este duro encuentro. Cuando el cardenal suplicó que no lo arrestaran, el rey respondió que no podía consentir, ni como rey ni como esposo. Espero que pronto acabe todo este asunto, pero aún no sé si se devolverá al Parlamento o si el culpable y su familia contarán con la clemencia del rey. En todo caso, deseo que este horror y todos sus detalles queden aclarados. En estas circunstancias nos acercamos al gran acontecimiento, no solo del siglo, sino uno de los grandes acontecimientos en la historia de Francia, esa revolución. De hecho, en Francia, cuando dicen la revolución, es esta revolución francesa. Cuando no hace falta decir la revolución francesa, dicen la revolución. De hecho, marca tanto que se considera el final de la Edad Moderna. Exacto, es la caída del antiguo régimen, ¿no? Un punto de inflexión enorme. Entonces, es precisamente la revolución la que construye a María Antonieta. Esto es muy importante. María Antonieta no hubiera sido lo que fue si no hubiera estallado la revolución. De hecho, Stefan Zweig, que no sé cómo se dice, es uno de los grandes biógrafos tradicionales de María Antonieta, dijo que la revolución convirtió a María Antonieta una persona, pues, sin ningún... Es decir, no tenía nada especial. Era una persona mundana. Habría pasado a lo mejor sin pena ni gloria, habría sido como cualquier otra reina francesa. Claro, la revolución la obligó a convertirse en un personaje histórico. Un personaje, es decir, ella fue
digamos, de alguna manera empujada hacia la historia. Y esto es importante porque es la Revolución Francesa la que construye la gran estela de María Antonieta. History.